Antes de la pausa observamos algunos escenarios que prevén los científicos para Costa Rica basados en las tendencias del cambio climático. También conocimos la afectación de algunos vecinos de Caldera, cuyos casos podrían catalogarse como refugiados climáticos. Y es un caso particular de refugiado que ha tenido que salirse de su tierra, de su casa, de sus fincas, no por causas de guerra ni por razones políticas, sino por causas climáticas. Es un problema más dentro de la problemática social y las instituciones encargadas de resolverlos, el Ministerio de Vivienda, el INBU, el IMAS, la estructura social del Estado, pues tiene ahí un nuevo reto. Cuando se trata de poblaciones cercanas a la costa es necesario entender la ley marítimo-terrestre que establece que los primeros 50 metros de playa son públicos, por lo que es prohibido construir, y los siguientes 150 metros requieren de permisos para poder establecer propiedades. A pesar de esto, se estima que más de 500.000 familias residen en esta zona, pues el gobierno anterior y el actual han declarado una moratoria a la ley para evitar desalojos masivos. Va a haber que revisarla de manera tal que plantee opciones de cómo trasladar a las poblaciones que de por sí van a sufrir ante el cambio climático, sobre todo por el tema de transgresión marina. Se calcula que en el mundo existen alrededor de 25 millones de desplazados climáticos, y aunque en Costa Rica aún no se cuantifican oficialmente, los casos a futuro son casi inevitables. ¿Cómo se preparan las entidades estatales ante este reto? Vamos a intentar que muchos de esos sean trasladados a otros sitios más seguros, pero no sé si vamos a poder terminar con todos. Lo que sí es muy importante que la población entienda es que estamos promoviendo que se aprueben los planes reguladores, que si estuvieran bien hechos, y eso espero, impidan que se instalen gente en esos lugares tan vulnerables. Tiene que ver con un mapeo de toda la franja litoral. Ese mapeo está utilizando topografía LIDAR, que es una técnica para obtener alta resolución, y los resultados nos va a permitir hacer cruces con la información catastral. La ventaja es que eso nos va a permitir ver los cambios que se están generando a lo largo de la costa, pero también saber cuáles son las infraestructuras que hay dentro de esos cambios. Aunque la CNE ha incluido la variable de cambio climático dentro de sus planes desde el año 2006, consideran que aún es necesario articular esfuerzos. La revista National Geographic publicó una serie de fotografías de cómo podría variar el mapa mundial basándose en los cambios en el nivel del mar. Al reducirse las zonas costeras, los afectados podrían buscar refugio al interior del territorio. Quiero asegurarle a la teleaudiencia de que no queremos hacer movimientos de población ni del área metropolitana hacia las zonas rurales, ni de las zonas rurales hacia el área metropolitana. Nosotros vamos a hacer lo imposible para resolver los problemas de vivienda y de mejores asentamientos de humanos en los lugares donde la gente vive. La isla de Kiribati, ubicada al noreste de Australia, es un claro ejemplo de que las migraciones climáticas no solo ocurren a nivel local, pues esta nación compró 20 kilómetros cuadrados de bosque a la isla de Fiji para trasladar a sus pobladores, ya que los efectos del cambio climático amenazan con hacer desaparecer su territorio. Algunos residentes incluso han pedido asilo a Nueva Zelanda y países vecinos. El Ministerio de Vivienda considera que es necesario poner especial atención a las posibles migraciones de países cercanos como Nicaragua hacia territorio costarricense, un desafío que complicaría aún más el mapa territorial. ¿Qué va a hacer la gente que vive actualmente en estos lados? ¿De qué va a vivir después? Según el informe Stern comisionado por el gobierno británico, para 2100 entre 145 y 220 millones de personas vivirán con menos de $2 al día debido a afectaciones ambientales. Para evitar desplazamientos y mantener las actividades productivas, existen medidas a nivel estructural. Por ejemplo, Indonesia planea frenar las mareas por medio de polders o diques. Son medidas muy caras, pero que tienen la ventaja de que permiten permanecer en el lugar y de no moverse, porque obviamente mover una ciudad de 70.000 habitantes tiene un costo altísimo. Ubicado en la península de Santa Elena, en Guanacaste, encontramos la Casona de Santa Rosa. Aquí yace dispuesta a contar la historia de la lucha entre los filibusteros y William Walker. Según las predicciones climáticas, la temperatura global podría aumentar hasta 3 grados en esta zona, lo que no solo afectaría a este emblemático sitio, sino a la región completa. También ciudades como Bagaces podrían enfrentar serios problemas por escasez de lluvias y agua potable.
han establecido algunas prioridades en materia de agua para consumo humano, agricultura, desde el punto de vista de seguridad alimentaria y los temas de costas. Vamos ahora a la Fortuna de San Carlos, donde este joven coloso de 1.650 metros sobre el nivel del mar nos impresiona. Observamos asimismo esta laguna, que es parte del proyecto hidroeléctrico Arenal y produce el 20% de la energía del país. El hecho de que este verde pierda color en 62 años no solamente afectaría el paisaje, sino lo que representa en términos energéticos. Es evidente que los escenarios presentados no ocurrirán en días ni semanas, sino de manera progresiva. ¿Sería posible revertir los efectos? Las emisiones que produce Costa Rica se suma a menos de 0,1% de todas las emisiones del mundo. Sin embargo, Costa Rica es un país pionero en buscar un desarrollo sostenible. Hacer uso efectivo de los recursos naturales, replantear técnicas de producción, evitar patrones de consumo masivo y reducir emisiones. Si bien es cierto no detendrán el efecto, nos ayudarán como país a adaptarnos al cambio. Yo estoy convencido que sí podemos vencer al cambio climático con una adaptación inteligente, pero que eso requiere no solo de la intervención del Estado central, sino de las instituciones a cargo del agua, de las municipalidades, de las asadas y de las empresas. Aunque oficialmente no sea. Para los expertos consultados, estos escenarios no deben visualizarse como un problema, sino como una oportunidad de hacer un giro en positivo. Usted también es responsable de preparar un mejor hogar para el futuro. Con nosotros aquí en 7 días para profundizar en este reportaje que acabamos de ver acerca de los efectos que tendría el cambio climático en nuestro país. Tenemos a 2 invitados de lujo. Uno de ellos es Damiano Borgoño, que es oficial de cambio climático de PNUD Costa Rica, y también don Juan Carlos Fallas, quien es director del Instituto Meteorológico Nacional. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en 7 días. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas noches. Bien, a partir de lo que acabamos de ver pueden salir varias reacciones del público en este momento, algunos de sorpresa, de mucha preocupación, tal vez hasta angustia, otros de incredulidad. La primera pregunta que quisiera hacerles a ustedes es, ¿qué tanto fundamento científico existe para sostener este trabajo gráfico que presentamos hace un rato? Bueno, Rodolfo, en primera instancia podríamos hablar de que los datos científicos se han venido desarrollando a través de los últimos años por parte del Instituto Meteorológico Nacional, en donde ha dado un escenario claro de los cambios que eventualmente se puede dar en cuanto a la temperatura y la precipitación en las diferentes regiones del país. Esto lo que nos está mostrando es precisamente el hoy y qué va a suceder en el futuro. Si no tomamos acciones preventivas ante una situación de cambio, como es precisamente la búsqueda de adaptarnos precisamente a ese cambio climático. Algunos podrían decir que es exagerado este escenario. ¿Es exagerado o no? No, son escenarios basados en la información que tenemos disponibles. Como decía Juan Carlos, el IEMEN junto al PNUD hemos desarrollado mucha información al respecto, pero también hay un acuerdo unívoco sobre el hecho de que el calentamiento global existe. De hecho, el gobierno de Estados Unidos acaba de reportar que el agosto pasado, el agosto 2014, fue el agosto más caliente desde que se empezaron a medir las temperaturas en 1880. También de los últimos 10 agostos más cálidos de la historia, 9 de 10 se han venido desarrollando desde el año 2000 en adelante. Esto no solo afecta a los vecinos de Punta Arenas, por ejemplo, los de Limón, o los de La Fortuna, los de Guanacaste. En alguna medida, cuando hablamos del tema de refugiados ambientales, podemos ser todos también los que vivimos en el Valle Central, por ejemplo. Indudablemente, digamos, las características del cambio climático no señala cómo es parte de nuestra idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia dice, pobrecito aquel que fue afectado. No, en realidad una situación de estas nos afecta a todos, por parejo. Estemos cerca o no estemos cerca de la costa, estemos cerca de la Pampa Guanacasteca o estemos en San José. En realidad, nuestro sistema de vida cambia, las condiciones ambientales cambian, nuestro entorno cambia, nuestras necesidades como seres humanos cambian. Y es precisamente ahí donde tenemos que tener la conciencia suficiente para irnos adaptando. El término aquí fundamental en este momento es la adaptación. Así como los animales, que supuestamente no tienen raciocinio,
tienen una mayor facilidad de adaptación que el ser humano que sí tiene raciocinio. Entonces, si lo podemos hacer nosotros, hagámoslo, tenemos la capacidad y con esta información es más que suficiente para poder dar pasos de gigante, precisamente hacia ese cambio. El cambio ya es inequívoco. Según los científicos y los expertos, la Tierra se va a calentar de acá a finales del siglo de entre 2 grados a 6 grados más. El cambio climático va a tener un impacto severo si actuamos hoy. Si no actuamos, el impacto va a ser catastrófico. Por eso que estamos acá, para poder intervenir ahorita que todavía tenemos oportunidad. Muy bien, precisamente ahora que usted toca ese punto, ¿qué pasa si el mundo entero, es un caso hipotético e imposible, pero digamos para hacer un ejemplo, qué pasa si el mundo entero se detiene de producir CO2 a partir de ya? ¿Ese efecto positivo se empezaría a sentir a partir de ya o habría que esperar un poco más? Habría una inercia que continuaría por el tema que muchos de los gases de efecto invernadero se mantienen en la atmósfera por un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el gas más conocido, tiene una permanencia en la atmósfera de hasta 100 años y hay una pequeña parte que se demora por milenios. Eso significa que aunque se interrumpiesen hoy día las emisiones, los impactos se mantendrían por un cierto tiempo. Se seguiría calentando. Tal vez quisiera agregar que el planeta existe en gran medida, muchos de los cambios químicos y físicos y a su vez biológicos existen porque existe el CO2. O sea, aquí el problema no es que el CO2 debe dejar de existir, el CO2 debe existir como otros gases de efecto invernadero. Aquí el problema es la cantidad y eso es lo que hemos desarrollado a través de la era industrial. Nosotros como seres humanos hemos aumentado la cantidad de dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono necesita el planeta para él. Por eso existe el efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto que es natural. Aquí tal vez también, Rodolfo, se ha llegado a decir que el efecto invernadero es generado por el ser humano. No, estamos totalmente equivocados. Si no tuviéramos efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería menos 13 grados. Pero el humano lo está acelerando o agravando. Lo que está es aumentando la cantidad de esos gases de efecto invernadero y entonces ¿qué pasa? Que la radiación que debe salir del planeta no sale. Y entonces se convierte en ese efecto invernadero, digamos, aumentado por efecto del ser humano. De hecho, Rodolfo, podríamos imaginarnos el efecto invernadero como una manta que nos protege, que permite que la temperatura en la Tierra tenga un promedio de más de 15 grados y eso permite la vida en este mundo. Sin embargo, esta manta ha tenido a lo largo de los últimos 600.000 años valores que iban entre 200 y 300 partes por millones. Y hoy día hemos alcanzado un valor de 400 partes por millones. ¿Eso qué significa? Ese es el valor de concentración de dióxido de carbono más alto de los últimos 600.000 años. Para ver si les... Cambiamos la sábana por un heredón. Claro, y no solo no lo tenemos para cubrirnos, digamos, del cuello para abajo, sino que nos lo estamos echando encima, por decirlo de alguna manera.